capítulo 2, los versículos 9 y 10. ¿Sí? Venimos caminando, vimos la semana pasada del 2, del 1 al 8. Pero el 9 y el 10 son dos versículos que personalmente les digo, para mí son versículos que siempre están en mi mente y en mi corazón. Siempre los tengo muy presentes. Y hoy vamos a meditar en ellos. Los voy a invitar a que lo leamos todos al unísono. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor añada bendición a esta porción de la palabra leída. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias Señor. Gracias porque vemos tu cuidado, tu amor, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias Señor porque hoy nos permites como iglesia estar congregados en tu nombre. Te pido que sea a través de tu Espíritu Santo, guiando Señor este tiempo de predicación. Pon en mi boca Señor las palabras que enaltecen, glorifican y alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos tener una mente dispuesta, un corazón abierto Señor, para recibir siempre con agrado todo lo que tú tienes para nosotros, tus hijos, a través de tu santa y divina palabra. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos hoy acá Señor. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento mis amados hermanos. Ya vimos pues en el capítulo número 2, porque vamos caminando, es como una caminata bíblica. Y lo quiero animar a una cosa, hermano. Durante la semana, léase nuevamente esa porción de Primera de Pedro, del capítulo número 1, y léalo completico. Se va a sorprender de todo lo que va a ver nuevamente. ¿Sí? Pero ya vimos a partir del capítulo número 2, ¿sí?, que en su vida como verdadero cristiano, o sea, usted como persona que ya tiene un conocimiento, que ha escuchado, que tiene un entendimiento y que en su mente y en su corazón ya ha recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, usted tiene que entender que hay un proceso y que tiene que ser un plan de acción inmediato. Y lo que nos muestra el apóstol Pedro en lo que vimos la semana pasada, capítulo número 2, versículos 1, 2 y 3, decía que hay que desechar. O sea, el verdadero cristiano tiene que empezar a desechar, o sea, a sacar de su vida, de su catálogo, de su portafolio de vida, de su plan de vida, tiene que desechar todo aquello que no sirve, todo aquello que le impide tener una verdadera y auténtica relación con Dios. Y el apóstol Pedro llega y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, todo un portafolio de cosas que evita que usted tenga una verdadera relación, no solamente con las demás personas, sino con Dios mismo. Hay que desechar. Yo no sé hasta qué punto, hermano, usted se concientiza de esta porción, y si usted es el primer paso, sí lo está haciendo, porque es que hay que desechar. Y ojo, sin importar el tiempo en que usted lleve en el Evangelio, porque todos los días estamos expuestos y sometidos a un sinnúmero de cosas, y entonces sí tenemos que desechar. Hay muchas cosas para desechar, porque si no lo hace, usted está en riesgo y está viviendo una doble situación, y cuando usted entra en pecado hay algo delicado, y es que se rompe la comunión con Dios y el Señor aparta su mirada porque hay pecado. Pero hay que desechar, claro. Hay un segundo paso, y es que hay que desear, y le dice el apóstol Pedro acá, dice: desead como niños la leche espiritual, pero ojo, no adulterada. Tiene que
que haber un deseo fuerte de ¿qué? De edificarse, de leer la palabra de Dios. Es un tema de nutrición, porque si no me nutro, entonces soy un langaruto, soy un desnutrido, soy un débil espiritual. Pero si me estoy nutriendo, si estoy leyendo la palabra de Dios, si tengo el tiempo de devocional, mi estudio bíblico todos los días, mi tiempo de oración, voy a estar nutrido espiritualmente. Y dice el apóstol en el versículo número 2, dice, para que por ella crezcáis para salvación, para que por la palabra haya un crecimiento para salvación, porque si no, entonces la persona se queda raquítica y se queda estancada. No hay alimento, no hay nutrición. No se puede descuidar entonces el alimento permanentemente. Piense usted por una semana, si en esta semana usted no hubiera comido. Piense en este momento, si durante esta semana ustedes no hubieran comido. De repente hay personas que se han venido sin desayunar. Y entonces vienen el domingo y dicen, no, es que yo no desayuné. Y ¡prum!, se nos han desmayado solo por el desayuno. Entonces, ¿cómo deberían además? Eso es una cosa dramática. La palabra de Dios es necesaria y fundamental en su vida. Y por eso tiene que desearla, pero también tiene que gustar. Le tiene que gustar. Porque si a la persona no entiende, no le entiende, no le tiene gusto a lo que el Señor tiene, entonces la persona pues simplemente mira para otro lado. No, es que eso no me gusta. Y usted se come lo que le gusta o lo que no le gusta. Generalmente nosotros como seres humanos nos comemos lo que nos gusta. Si en la mesa nos colocan un plato y algo no nos gusta, como que lo hacemos para un lado. Pero hasta el momento en que usted entienda que la palabra de Dios es necesaria y fundamental para usted, usted le va a tomar el gusto. Mientras usted no lo entienda, posiblemente usted se va a poner en el proceso de decir, esto sí y aquello no. Como si nosotros pudiéramos decidir eso. No, es que cuando se recibe al Señor, se recibe con todo. No es por mitades, no es por partecitas. Esto me gusta, aquello no. Y asimismo, en ese capítulo número 2, ya que estamos mirando, Jesucristo, entendimos que el Señor Jesucristo es la piedra viva y que somos edificados sobre la roca que es Cristo. Y que esa piedra viva, para todo aquel que en Él cree, es preciosa. Es precioso. Qué bueno es poder caminar, hermanos, sabiendo que sabemos para dónde vamos. Cuando cantamos ese himno, Más allá del sol, eso es un himno maravilloso. Hay un canto popular que dice, no sé quién soy, ni de dónde vengo, ni para dónde voy. Y cada vez que yo escucho la canción digo, ese es el común denominador del mundo. No saben quién son, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Pero el creyente, usted como creyente, como cristiano, ya eso lo tiene definido, lo debe de tener definido. Y qué bueno es saber que entonces somos parte de esas rocas vivas, porque estamos aferrados a Cristo. Porque uno puede ser una roca viva, o una persona puede ser una roca muerta. Y esa vida muerta es una vida inútil. Hay dos cosas, hermanos. O usted, en su vida como cristiano, usted es un instrumento útil, o usted va a ser un instrumento inútil. ¿Y qué es inútil? Que no sirve para nada. Útil en las manos de Dios. ¡Qué bendición! Siendo parte de esa edificación que Dios está haciendo en nuestras vidas, que está haciendo en una sociedad y que va a ser un pueblo escogido. Porque es que es así. Es un pueblo escogido. Hoy vamos a mirar algo, hermanos, a través de la porción de hoy, y es que somos del pueblo de Dios. Usted, hermano, hermana, tiene que caminar su vida a partir de ese momento, si es que no lo ha hecho, con la convicción de que usted es parte de ese pueblo, del pueblo de Dios. Nosotros, como hijos, somos parte del pueblo de Dios. Como creyentes, porque somos injertados, porque por nuestra fe en Cristo somos parte del pueblo de Dios.
Y hoy la porción nos presenta dos cosas que yo diría que son constantes en todo lo que es el Evangelio y en lo que es el Nuevo Testamento, porque cuando se habla de la iglesia se habla del Nuevo Testamento. Y nosotros como gentiles, como personas que no somos del pueblo de Israel, del linaje, o sea, nuestra sangre no es de allá, pero por fe en Cristo somos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Y hay dos aspectos que nos presenta la porción de la palabra. Uno, de que somos del pueblo de Dios por su gracia, solo por la gracia de Dios. Y segundo, que somos parte del pueblo de Dios por su misericordia. Y ahí, hermano, lo que se está hablando es la soberanía, algo que tiene que tener presente toda persona que va a caminar con Cristo, es que es la soberanía. ¿Y cómo podemos interpretar la soberanía de Dios? La soberanía es que hace lo que quiere, como Él quiere, ojo, con quien Él quiere, y más aún, cuando Él quiere. Cuando Él quiere. El Señor, nuestro Dios, no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que tener la autorización de nadie para hacer lo que a Él le place. No le tiene que pedir permiso a nadie, porque entonces si tuviera que pedirle permiso a alguien, no sería Dios. Y lo que estamos hablando y lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es que hablamos de la soberanía de Dios. ¿Y por qué es que es así? Miren, hermanos, porque todos sus juicios y acciones son santas. Todo lo que Dios hace, lo que Dios determina, está enmarcado dentro de qué? O sea, se rige bajo su justicia y el conocimiento pleno de Dios. El Señor nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Ya tiene contados cada uno de los cabellos. Los que tenemos menos, de pronto los cuenta más fácil. Pero el Señor lo conoce a usted, su esencia, hasta los tuétanos. Conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Él ya nos conoce por nuestro nombre. Le tiene nombre a cada una de las estrellas, imagínense. Entonces Él, en su justicia y en conocimiento, Dios tiene un plan perfecto y eterno para todos y cada uno de los que estamos acá. Muchas veces ni siquiera la persona lo cree, pero ya lo tiene. Dios tiene un plan perfecto para su vida. Tiene un plan perfecto. Tiene que haber entonces en el verdadero creyente, en el verdadero cristiano, en la persona que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo de Dios, una actitud de obediencia permanente. No puede bajar la guardia. Su vida como cristiano, ¿hasta cuándo va a durar? Usted puede cerrar los ojos y decir, ¿hasta cuándo voy a ser cristiano? Habrá muchos que van a tirar la toalla, como se dice el dicho. Pero yo conozco personas que me dicen, yo voy a ser cristiano hasta que me muera. Yo ya elegí recibir al Señor y yo voy caminando. Yo no tengo más para dónde mirar. ¿Tiene usted otro sitio hacia dónde mirar? ¿Tiene una preocupación en este momento de su vida? ¿A saber usted qué va a hacer? Usted tiene que estar firme, con una convicción. Y tiene que realmente entender que usted sí sea del pueblo de Dios. Ahora, no depende, hermanos, de nosotros. Depende de Él. Por su gracia y por su misericordia. Vamos a mirar. Lo primero que nos muestra la porción de la palabra, comienza el apóstol Pedro a enumerar unos privilegios. Privilegios. ¿A usted le gustan los privilegios? A todos nos gustan privilegios. ¿Sí? ¿A usted le gustan los privilegios, David? ¿Qué? ¿Que si le gustan los privilegios? ¿Sí? A todos, por naturaleza, nos gustan los privilegios. Como que haya algo que nos diferencie, pero que sea para bien. Porque el privilegio es para mal, yo no quiero privilegios para mal. El apóstol Pedro va a empezar a enumerar
una serie de características y va a describir 4 y va a tomar parte del Antiguo Testamento. O sea, este hombre nos va a decir a nosotros que algo que era exclusivo del pueblo de Israel, del linaje de Israel, de ese pueblo escogido por Dios, ahora nosotros como iglesia, eso es para nosotros. O sea, no se sienta excluido. ¿Alguno de ustedes se ha sentido excluido y que el evangelio no es para usted? No. ¿Saben una cosa? Hay personas que sí piensan que es que el evangelio no es para ellos. Nosotros lo experimentamos en la labor misionera que hacíamos con los indígenas. Muchos indígenas pensaban que el evangelio no era para ellos. Se discriminan, se autodiscriminan. Pero el apóstol Pablo comienza diciendo una serie de cosas importantísimas, hay 4, y comienza diciendo: más vosotros sois linaje escogido, linaje. O sea, hay unos derechos propios del pueblo de Israel. El linaje es la sangre, la raza, pero nosotros, por nuestra fe en Cristo, entramos a formar parte de ese linaje. Usted es parte del pueblo de Dios por la fe que usted tiene en el Señor Jesucristo. Somos injertados, ¿sí? Traídos. De repente hay algunas culturas que dicen: eso no es para ustedes. No, Señor, equivocado está. No es así, pues equivocado está. Pero dice la porción de la palabra, en el segundo aspecto, dice real sacerdocio. O sea, ese sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque compartimos con nuestro Señor Jesucristo su oficio santo, su oficio sacerdotal. El Señor Jesucristo vino a dar unas palabras de esperanza, un mensaje de salvación, donde le decía a las personas: es que ya vino y yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, todas esas enseñanzas, nosotros como creyentes formamos parte del mismo oficio del Señor Jesucristo. Ese real sacerdocio o sacerdocio santo al cual se refiere acá el apóstol es que nosotros tenemos el mismo oficio del Señor Jesucristo y el mismo oficio que tomaron los apóstoles, y es el mismo oficio que toma cada creyente compartir de Cristo. Ese es el oficio sacerdotal, real sacerdocio. Y no es que es real porque es que es de verdad, no, es real porque es de reyes, es de realeza, es real. O sea, es especial, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, es de verdad, verdad. Y hay un tercer aspecto que muestra que es importante, y dice nación santa y pueblo adquirido por Dios. Vamos a mirar 1, 2 y 3 que son escogidos, linaje, real sacerdocio y nación santa. Cuando uno mira, hermanos, en la porción de la palabra, en Éxodo capítulo 19, los versículos del 5 en adelante, miren lo que dice, para que podamos tener el contexto de donde el apóstol Pedro tomó esta porción. Y dice, en Éxodo 19, 5 en adelante, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es lo que le está diciendo Dios a su pueblo, a Israel. Y es lo que Pedro dice: ojo, porque eso es para usted, eso es para usted también. Y esa parte, hermanos, es de un gran compromiso. ¿Con quién? Con Dios. En su vida usted tiene que identificar su compromiso y su identidad con el Señor, nadie más. Y dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ojo, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y todo lo que el Señor ha dicho haremos. Piense por un momento, hermano.
todo lo que el Señor dice en su palabra, ¿usted lo va a hacer? Si es que es del pueblo de Dios. Porque si usted no es del pueblo de Dios, entonces muchas de las cosas de la palabra de Dios son en chino, usted no las va a recibir. Entonces va a haber un desinterés, va a haber unas cosas más importantes. Ojo, y los niños pueden comportarse como niños, pero no van a quedar niños. Porque yo espero que los niños crezcan y llegue un momento donde digan, un momento, esto es para mí. Porque la vida es de decisión. La vida es de decisión. Y tiene que haber una responsabilidad. Yo recuerdo cuando era niño y tenía la edad de estos muchachos, yo era responsable, claro. Uno tiene que ser responsable. Y si hay un momento que es para la iglesia, es para la iglesia. David, acá se me acaba muchachito, venga por acá. Hágame el favor, siéntese por acá. Entonces son momentos especiales, claro. ¿Qué tiene que estar? Oídos abiertos y ojos despiertos. Porque no en todas partes se va a hablar la palabra de Dios. Y no vinimos ahí como de despiste. No, vinimos para edificarnos. Ahora, mire lo que dice en Deuteronomio, capítulo 7, de los versículos 6 en adelante. Un pueblo santo para Dios. Qué bueno es ser parte de un pueblo santo para Dios. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. ¿Se siente usted escogido por Dios? Amén. Y dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto se lo estaba diciendo al pueblo de Israel. Pero el apóstol Pedro dice, oh, esto no es para usted, esto es para nosotros. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No es porque usted sea profesional, no es porque usted sea esto o aquello, es que es escogido por Dios, no, es porque Él en su gracia, en su infinita gracia, lo ha vinculado, lo ha añadido a su pueblo. Y eso es maravilloso. El Señor no está viendo si usted es profesional o si no sabe nada, si tiene o no tiene, a Él no le importa eso. Al Señor lo que le importa es su corazón, su fidelidad, su amor a Él, sin importar lo que tenga o no tenga. Porque en Navidad vimos como el rey, el dueño de todo, no tuvo donde nacer. El dueño de todo, y no tenía donde nacer, nació en un establo. Y no había una cuna, había un pesebre. Entonces, si Él nos muestra eso, realmente, ¿cuál es el problema de estar aferrados a lo material? No tiene que ser así. Y dice el versículo 8 del capítulo 7 de Deuteronomio, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. En nuestra vida actual, el Señor nos ha rescatado, nos rescata, nos ha sacado de servidumbre. Posiblemente le servíamos como esclavos a algo y el Señor nos rescató. Hay que valorar eso. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ojo, es para los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, si hay una condición, usted tiene que estar consciente de que lo establecido por Dios es para obedecerlo. No es mera película. O sea, el Señor no está pintado en la pared. Él no es una pintura, es real. Ojo, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le da el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué necesario es saber, mis hermanos, que hay algo ya establecido por Dios! Cuando volvemos a Pedro, entonces ya ha dicho que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Y hay una coma y dice pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Todos, hermanos, todos los creyentes,
sin distinción de raza, nacionalidad o sexo. Han sido adquiridos por Dios. Todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo forman parte de ese pueblo de Dios. Todos los creyentes nacidos de nuevo a través de toda la historia de la humanidad. Desde el momento en que el Señor Jesucristo vino, van 2023 años. ¿Cuántas personas a través de la historia de la humanidad han recibido a Cristo? Pero aún falta. Muchos aún rechazan al Señor. Hoy en el año 2023 hay personas despreciando a Cristo, a esa piedra viva, como nos lo mostraron los versículos anteriores. Pueblo entonces adquirido por Dios, los llamados, los adquiridos, los hechos hijos, los injertados, los llamados, porque es que el Señor llama, pero Él injerta, une. Tenemos herencia, mis hermanos, a través de Cristo Jesús. Y somos parte de la iglesia de Cristo por su cuerpo, porque es por su cuerpo. En Efesios, hay una porción maravillosa en Efesios que nos habla, ya saliéndose del Antiguo Testamento, el apóstol nos muestra en Efesios, el apóstol Pablo, Efesios 1, versículos 12 y 14, miren lo que nos dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Puede ser una condición para algunos. Cuando uno no conoce al Señor Jesucristo y no tiene una relación con Él, está ausente, está perdido, está sin Él. Pero dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ajenos a la promesa, porque hay una promesa. Esa promesa era inicialmente para el pueblo de Israel. Pero en Cristo, usted, hermano, ya tiene una promesa real. Ya dejó de ser ficción a través de Cristo. Pero ahora, dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vosotros que estabais lejos, habéis sido cercanos, hechos por Cristo. Hermanos, no se nace siendo cristiano, se nace siendo judío o israelita, ¿sí? Porque ellos por nacimiento ya tienen algo establecido por Dios, es el pueblo de Dios. Pero nosotros no nacemos siendo cristianos. Así alguien tenga la bendición de haber nacido en un hogar cristiano. El caso, por ejemplo, de mi esposo. Ya tuvo la bendición de nacer en un hogar creyente, nuestra hermana Janet, nuestro hermano Juan Carlos. ¿Quién más nació en un hogar cristiano acá, hermanos? Nadie más. Ellos igual, por haber crecido en un hogar cristiano, no es que fueran cristianos. Ellos en un momento de sus vidas tuvieron que recibir a Cristo para poder ser hechos hijos de Dios. Y los que de una u otra manera hemos estado o nacimos en una religión, en una tradición, tuvimos y tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Pero a partir del momento en que recibimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas y somos injertados, adoptados y hemos nacido. Pero ojo, hemos sido comprados. Y hemos sido comprados con un precio impagable por cada uno de nosotros. Es que cuando una persona va caminando y da por hecho que es dueño de todo, pues vaya y venga. Pero cuando la persona empieza a mirar que es que por usted se pagó un precio, hermanos, impagable, precioso. ¿Es el precio cuál? La sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el precio pagado por cada uno de nosotros. Ahí es donde tenemos que prestar más atención. Y ahí es donde vemos que somos hechos parte de ese pueblo por gracia, no merecida. No merecemos, pero el Señor lo dio. ¿Por qué? Porque es que Él es soberano. Porque Él en su soberanía dijo, este hombre pecador tiene oportunidad. Y le dijo, y le ofreció, y mandó un misionero, o mandó a alguien, y ese alguien le habló del Evangelio, y esa persona recibió el Evangelio de Cristo, aquí o en cualquier
parte. ¿Saben que hay una responsabilidad grande, hermanos? Es una responsabilidad generacional. Mire, hoy tenemos acá un grupo de personas adultas. Hay parejas y tienen hijos, pero ¿saben algo? También van a venir nietos. Y la generación de nietos futura va a requerir que nosotros, los que estamos hoy vivos y que amamos al Señor Jesucristo, permanezcamos en fidelidad y en amor al Evangelio de Cristo. Porque la gracia de Dios la van a necesitar tus nietos. Y la gracia de Dios la van a necesitar tus hijos. Y la gracia de Dios la van a necesitar los bisnietos. Y la gracia de Dios la van a necesitar los hijos de David. Y la gracia de Dios la van a necesitar los nietos de Ana María. Y todos sus nietos, porque tenés 3 mujeres, Janet y Juan. O sea, ¿cómo? ¿Cómo determinar nosotros por una decisión que no vamos a predicar el Evangelio? Eso es imposible. La gracia de Dios ha de estar ahí, pero tenemos nosotros que compartir y hablar. En 1 Corintios, mis hermanos, en el capítulo número 6, los versículos 19 y 20 son determinantes. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? O sea, es que este cuerpo no es mío ya, es de Cristo. Por eso no lo puedo contaminar y no puedo ignorarlo. No, es que yo no necesito a nada, no necesito a nadie. ¿Cómo? Es que el que dice que no necesita a Dios es que es un pobre, es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo vimos en Apocalipsis. Eso es tremendo. El que dice que no necesita a Cristo es un pobre, miserable, desnudo, desventurado. El Señor tenga misericordia. Y dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su mente, su cuerpo es de Dios, es de Cristo. Es entonces el Señor Jesucristo el número 1 en su vida, porque es por gracia. Pero mire lo que dice el final de la porción que nos está mostrando el apóstol Pablo en este capítulo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué ha pasado todo esto? ¿Para que no pase nada? No. Dice, para que anunciéis, no para que nos quedemos callados, para que anunciéis las virtudes. O sea, todo aquello que identifica a Cristo, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la cual ha pasado todo esto, para que haya esa necesidad sentida en nuestra mente y en nuestro corazón de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O si no, no hay razón. Durante esta semana nosotros íbamos caminando y nos encontramos en una caminata de las que hicimos a un señor, se llama Nacho. Y de repente él iba y yo llegué y me paré y yo siempre saludo. Entonces, hola, buenos días. Entonces él con su acento dijo, buenos días. Y entablamos una conversación y empezamos a dialogar. Y yo decía, no, es que nosotros no podemos pasar de largo sin conversar y predicar el Evangelio, compartirle a una persona. Y nos quedamos ahí, hermano, nos quedamos más de 20 minutos. Y él no se quería ir. No se quería ir. Y yo tampoco me quería ir. Y él hablaba de las historias de él y yo hablaba del Señor. Y él volvía y hablaba de sus historias y yo volvía y hablaba del Señor. Y entonces él dijo, es que yo soy cristiano, pero no evangélico. Pero no evangélico. Entonces hay un desconocimiento. Entonces le dije yo, ¿cómo así que usted es cristiano? ¡Qué bendición! ¿Y en qué iglesia se congrega? La iglesia, allá, la iglesia, donde el Padre. Ah, ya. Mire, entonces le expliqué
venga, es que, ¿qué es ser cristiano? Porque hay una prevención, es que contra los evangélicos. ¿Qué concepto tendrán de los evangélicos? No lo sé. Pero ¿cómo es que nosotros, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, tenemos que identificar que somos qué? Cristianos evangélicos? ¿Por qué? Porque compartimos el evangelio de Cristo. Porque cada vez que andamos, no podemos dejar de predicar de Cristo. Porque entonces o somos útiles o somos inútiles. Si usted no predica de Cristo, usted es un inútil. Esta mañana compartíamos en el compartir bíblico eso, y doña Blanca decía, la semana pasada me dieron ganas de llorar. Dijo mi hermana Blanca, me dieron ganas de llorar porque me sentí inútil. Y yo no sé, mis hermanos, si eso lo sienta usted, pero usted no puede ser inútil en su casa, usted no puede ser inútil con sus hijos, usted no puede ser inútil con sus familiares, usted no puede convertirse en un cristiano inútil en el alrededor donde usted está. Usted tiene que ser un instrumento útil, porque es linaje escogido, porque es de real sacerdocio, porque es parte de una nación santa, ¿sí? Porque ha sido adquirido por Dios, porque el Señor lo ha sacado de la oscuridad. ¿A dónde? A su luz admirable. ¿O es que el Señor no lo ha sacado de algún sitio? ¿O usted vivía muy bien en el pasado? Cada uno de nosotros puede llamarse a la verdad. ¿Cómo es entonces que voy a seguir viviendo una vida de aquí en adelante? El apóstol Pedro aquí habla y dice, es que ustedes son parte del pueblo de Dios por su gracia. ¿Para qué? Entonces, muy sencillo. ¿Para qué ha sido usted redimido y salvado? Para anunciar, para predicar, para compartir, ¿sí?, a Cristo. Porque hay una generación futura. ¿Le preocupan a usted sus generaciones futuras? Más que preocuparle, le preguntaría, ¿le interesan a usted las generaciones futuras? Yo tengo 2 hijos varones y yo con mi esposa oramos por sus esposas. Todavía no se han casado. Pero cuando yo veo familia, yo digo, increíble, es que yo no sé si el Señor va a permitir ver nietos, pero mi responsabilidad para con esas criaturas tiene que ser muy alta. De repente a nuestro alrededor hay muchas personas y ahí es donde la responsabilidad del creyente de compartir de Cristo. Ahora hay un segundo punto que nos presenta la palabra, y es que somos del pueblo de Dios por su misericordia, hermanos, por su misericordia. Tomemos en cuenta que Israel entonces es el pueblo elegido por Dios. Les pregunto, de Dios, ese pueblo llamado Israel, ¿ha recibido misericordia? ¿Ha tenido qué? Amor, paciencia, misericordia en todo momento. En todo momento. Y mire lo que dice la porción de la palabra. 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No erais pueblo. El apóstol Pedro dice, ustedes gentiles, ustedes iglesia, antes no eran pueblo. Porque todas las promesas estaban establecidas para ese pueblo llamado Israel. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, el panorama cambia. Por eso es que nosotros hoy tenemos oportunidad. Por eso cuando una persona dice, es que yo crecí en una religión tradicional, pero realmente no tiene una relación con el Señor, esa persona todavía no sigue siendo parte del pueblo de Dios. No lo es. Y dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, es tener una identidad plena. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, única y exclusivamente por el Señor Jesucristo. No hay más. Las personas no se pueden dejar perder. Las personas no pueden dejarse distraer. Es a través de Cristo y de nadie más. Es así. Puede ser sencillo, puede ser muy difícil, sí, pero vamos caminando firmes en lo que Dios nos dice. Así pues, si usted ha nacido de nuevo, si tiene el Espíritu Santo habitando en usted,
si ha creído en Jesucristo como su único Señor y Salvador, y si tienes tu fe en la obra redentora de Cristo, eres hecho hijo de Dios. Eso hay que decírselo a todas las personas. ¿Qué argumento bíblico hay? Todos. Juan 1:12 que nos dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Condición cuál? Le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es maravilloso tener eso en el corazón y saber que caminamos una vida, hermanos, sabiendo quiénes somos, no en incertidumbre. Eres entonces hecho hijo de Dios. Todo eso es por la pura, libre y soberana gracia de nuestro Señor. Y hemos alcanzado misericordia. ¿Su misericordia cómo? Porque a veces uno dice, venga, ¿y cómo es que es esa misericordia? Puede ser una misericordia real, o puede ser una misericordia que la gente no entiende. ¿Misericordia cuándo? Cuando nos saca de la oscuridad a la luz admirable. Una persona puede decir, venga, es que yo antes vivía de tal manera, yo estaba sumido en tal vicio, y el Señor me sacó, me rescató, y ahora me tiene dentro de su pueblo. Esa persona tiene un testimonio trascendental. No sé si usted lo tenga. Habrán otros que no están dentro de ese mundo de vicio o de pecado, pero que necesitan conocer la verdad, y la verdad los hará libres, porque hay personas que pueden vivir es una religiosidad, y alrededor de la religiosidad hay muchas veces una gran ofensa a Dios, porque están basados en idolatría. Y yo no sé hasta qué punto una persona idólatra se pueda sentir mejor que un borracho. Yo no sé hasta qué punto una persona que tiene toda una adoración de idolatría a imágenes, muñecos, rezos y cuanta cosa hay, se pueda sentir mejor que un marihuanero, por ejemplo. No, es que con la idolatría se ofende directamente a Dios. Es altamente delicado. Pero en su misericordia el Señor abre el entendimiento de esa persona y empieza a mirar que a través de la palabra hay un camino ya establecido, y ese es Él. Hermanos, eso hay que tenerlo claro, porque lo necesitan muchas de las personas que están a nuestro alrededor. Nos arrebató del dominio del pecado, nos perdona, o sea, hay un cambio radical. Cuando miramos en Romanos en el capítulo número 3, ¿qué dice Romanos 3:23? Más a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24, ¿qué nos dice? Nos aclara una situación que es la que nos tiene que permitir a nosotros, hermanos, caminar tranquilos, sabiendo cuál es el propósito de Dios. Dice, siendo justificados, versículo 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos caminando, tranquilos, seguros y confiados en lo que Él nos da y en lo que nos dice. Hermanos, el poder del Evangelio es maravilloso. Cristo es maravilloso. Es lo que tenemos que tener presente, porque es su poder el que cambia y transforma al individuo, y lo transforma totalmente. Nos ha transformado. El Señor me ha transformado y le doy gracias a Dios por eso. Y le pido siempre que me dé la sabiduría y el entendimiento para estar siempre firme, porque hay que estar firme. Y hermanos, hay que empezar a tomar, decisiones, y empezar a dar pasos de obediencia. Aquella persona que ya ha recibido al Señor Jesucristo tiene que decidirse, fortalecerse y empezar a ir caminando, porque en la obediencia hay bendición. ¿Cómo pues es que yo voy a servir al Señor si no me entrego totalmente? Eso es casi imposible. Él es el que nos permite entonces ser parte de su pueblo, y eso es una gran bendición. Hoy todos los que estamos acá, de una u otra manera,
ya estamos firmes con el Señor. ¿Cuál es su siguiente paso? El bautismo. El bautismo es un paso de obediencia y debemos estar, miren, a cuentas con Dios, a cuentas con Dios. No lo aplace, no se demore, porque ninguno de nosotros tiene la vida asegurada. ¿Vendrán problemas? Sí, van a venir problemas en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero cuando hay esas aguas turbulentas, sepa que Dios está con usted. Porque hay aguas turbulentas, ¿o no? En la vida hay aguas turbulentas. Y cuando vamos pasando por un sitio donde no hay escapatoria, donde no es por allá, ni por allá, ni por allá, ni por allá, y las personas dicen, esto se está moviendo, el mundo se me mueve. No, tranquilo, no se preocupe. Confíe, usted tiene puesto un salvavidas. ¿Cuál salvavidas? Si usted se cae de una lancha en medio del mar y el mar está agitado, lo están esperando unas rocas allá y el salvavidas no le sirve para nada. El único que le sirve es Dios, que lo cuida, lo protege y lo lleva. ¿Se hundirá el barco? Posiblemente sí. Posiblemente muchos barcos se van a hundir. Pero sepa que Dios está con usted. ¿Habrán problemas económicos? Sí. ¿Habrán problemas con nuestros hijos? Sí. Pero sepa que el Señor está ahí con usted. ¿Habrán problemas de situación mental o hay tantas situaciones que se pueden dar alrededor de una persona que quiere seguir los caminos de Cristo? ¿El Evangelio? Sí. Pero Dios siempre va a estar ahí. ¿Tenemos hijos desobedientes? Tristemente sí. ¿Tenemos nietos desobedientes? Tristemente sí. ¿Tenemos amigos desobedientes? Sí. Pero el Señor siempre va a estar ahí guiándonos. Por eso tenemos que saber, y esa es una bendición, qué bueno es saber quiénes somos y para dónde vamos. Usted sí sabe quién es usted. Si todavía no lo sabe, usted es del pueblo de Dios, es un hijo de Dios. ¿Y para dónde va? Para el cielo. Va para el cielo, porque el Señor nos lo dice en su santa y bendita palabra. Así pues, mis amados hermanos, es solo en su gracia y su misericordia que somos hijos, somos parte de su pueblo, y tiene que haber un compromiso, una responsabilidad, un propósito y una fidelidad en la vida de todos y cada uno de nosotros, pero para con Dios. No deje de compartir, de predicar, de exponer la palabra de Dios. Ore por sus familiares, por sus amigos, por los barrios. Oremos por este municipio. Los invito a que estemos orando. Ahí en el corazón de un grupo de personas de la iglesia, hacer un discipulado. Se llama el discipulado del alma. ¿Sí? Es una actividad que puede tener una duración más o menos de 6 meses. Y es un trabajo abierto para el municipio de Copacabana. Oren por eso, discipulado del alma, ya lo estamos preparando. Y en el momento en que ya esté estructurado, se lo vamos a presentar a la iglesia. ¿Para qué? Para que podamos invitar a esas personas que están en medio de una adicción o aquellas personas que quieren ayudar a alguien que es familiar, pero que no saben cómo hacerlo. Porque siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que necesita una orientación. Y la única oportunidad que una persona en una adicción tiene se llama Cristo. No hay más. No hay más, mis hermanos. Los invito a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Si es la voluntad de Dios, la próxima semana estaremos nuevamente acá reunidos. Recuerden que el miércoles tenemos el culto de oración, estudio bíblico y todas las actividades que hay alrededor de la iglesia. Participen, edifíquense de estas actividades. Vamos a orar. Señor mi Dios y Padre Santo, gracias Señor, gracias te damos por tu gracia y por tu misericordia dada a todos tus hijos. Vemos tu poder y soberanía, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Permítenos, Señor, ser instrumentos útiles en tu obra. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Que podamos estar a cuentas contigo, Señor, y que podamos compartir tu evangelio a toda persona. Danos la sabiduría para vivir una vida santa, agradable delante de ti,
en todo momento de nuestra vida, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, nos respaldas, Señor, nos proteges, nos sostienes. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, sus necesidades, su vida material, su economía, sus familias, Señor, pero ante todo su vida espiritual. Que haya un fortalecimiento, un afianzamiento firme, total y decisivo en la fe en ti, Señor Jesucristo, porque tú eres quien transforma, tú eres quien tiene el poder para sanarnos, para perdonarnos y para salvarnos, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hay un himno muy hermoso que dice de que hay momentos, hermanos, en que las palabras no nos alcanzan para decirte todo lo que sentimos, todo lo que te amamos, y no nos alcanzan las palabras, no nos alcanzan. Y ahí es el momento cuando usted se sienta o se arrodilla o se postra y le dice a Dios: gracias, Señor. Vamos a cantar este hermoso himno que dice: hay momentos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo en Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo en Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté con todos y cada uno de ustedes durante esta semana. Que el Señor los bendiga.